Muy buenas tardes, amados hermanas y hermanos, todos que en el día de hoy estamos conectados en esta hermosa clase de orientación ministerial. Lo que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes es aclarar aquellas dudas que surgen en base a las inquietudes que muchas veces nosotros vamos teniendo a raíz de, ya sea de una mala práctica o de una enseñanza que no nos, que la tomamos, pero en forma equivocada la aplicamos. Y fíjese que hay un dicho muy común, y que muchas veces nosotros también así lo predicamos, lo testificamos, ¿ah? Nos paramos en una calle y decimos, por ejemplo, la siguiente poesía: a ti alma te digo despierta, no desoigas de Cristo el llamado. Hace tiempo Él golpea tus puertas y te dice, abandona el pecado. Ven pues a beber te llama agua de la viva fuente. Si bien es cierto, es una poesía, tiene en gran medida también un contexto bíblico, pero es una poesía. Y hay personas que piensan que eso está escrito en la Biblia y no está escrito en la Biblia. Yo tengo que entender que ese es un poema, pero que está tomado de la escritura, y eso está bien, porque si usted revisa, la mayoría de nuestros himnos en el himnario tienen un fundamento bíblico. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Cuando digo, de la tierra de Egipto yo vengo, estoy haciendo hincapié del mundo en el cual yo vivía antes, sin Dios, sin Cristo. Por eso que el himno dice, de la tierra de Egipto yo vengo. ¿Ah? Y así otros cánticos que nosotros usamos, por ejemplo, el hermoso himno indiscutible, nos veremos en el río. Ah, ese himno está basado allí en la parte final de Apocalipsis 21 y en la parte que inicia de Apocalipsis 22. Ah, en ello está fundamentado ese cántico. Pero cuando nosotros tomamos y luego decimos así como que estamos convencidos que eso dice la Escritura, ahí es donde estamos errando, estimados hermanos. Y estamos errando porque la palabra del Señor nos dice y nos pega un coscacho así, nos dice, mi pueblo falló porque le faltó conocimiento, le faltó entender la Escritura. ¿Ah? Entonces, esa es algo que yo había oído por ahí. Y también, de pronto, porque así lo oímos, muchas veces repetimos lo que oímos, y eso está malo. Eso está malo. No debemos de repetir todo lo que oímos. Nosotros tenemos que repetir lo que dice la Escritura. Fíjese que hay una enseñanza en la palabra del Señor que es muy hermosa. Cuando el apóstol andaba predicando allí y llegaron a la zona griega. Usted sabe que los griegos, ¿cuál era su fuerte? Su razonamiento. Eran personas intelectuales, el cuerpo humano, la perfección del cuerpo humano, los médicos, todo viene de los griegos. Los grandes pensadores, Platón, Sócrates, todo viene de ellos, las raíces viene de ahí, del mundo antiguo, de la ciencia griega. Entonces llegaron allí a Berea, donde dice que habían hombres y mujeres nobles. Entonces, a una persona de la aristocracia, ellos no le iban a hablar cualquier cosa. Entonces dijeron, verifiquemos, comprobemos si lo que estos están diciendo es así o no. Por eso que se dice, hermanos, hay que ser vereanos, no veredanos. No, los veredanos andan por la vereda. No, vereanos, de verea, con B larga. Hay que contrastar las enseñanzas con la escritura. No porque veamos un apóstol en la televisión, no porque veamos de estos que ahora se tienen nombres, ¿ah?
se llaman ahí diamantes, plata, oro, se colocan nombres así. Ya el apostolado ya les quedó chico, entonces ahora están buscando lugares más altos. Ah, es que lo dijo Dante Gebel. ¿Y quién es Dante Gebel? Que sea una persona renovada, transformada por la palabra de Cristo y que tenga humildad y sometimiento a la palabra del Señor. No, 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 no. Es que, y como Él lo dice, entonces yo también lo digo. Y entonces como que andamos en onda. En las cosas del Señor no hay que andar en onda, amados hermanos. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y ay del que le quite a la palabra de esta profecía. ¿Y qué termina diciendo? Lo borraré del libro de la vida del Cordero. Eso está en Apocalipsis. Entonces hay otra frase que siempre se escucha también y que no tiene fundamento escritural. Insisto, vuelvo a mencionar aquello y lo voy a buscar porque verdaderamente el contenido está allí en el libro de los Salmos. Es la frase que siempre escucho yo por ahí. Mire, si lo decimos conversando, lo acepto porque en una conversación nada podemos confirmar. Pero cuando yo lo digo predicando a la calle, cuando lo digo desde el púlpito, yo estoy hablando cosas con responsabilidad y ahí es donde yo me tengo que cuidar. Y nosotros decimos, dice la palabra del Señor. Lo primero que decimos que lo dice la palabra del Señor. Ni siquiera asumimos nuestra responsabilidad. Inmediatamente decimos que Dios lo dijo y Dios no lo ha dicho. ¿Y qué es lo que decimos? Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Y dice el Señor, ayúdate, que yo te ayudaré. La palabra del Señor dice en el Salmo 55, versículo 22, anótelo por favor para que lo estudie con meditación y no piense usted que yo le estoy cambiando la Biblia. No, 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 no. Le estoy hablando verdades, le estoy hablando verdades. Dice ahí en el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, pero no dice que él te la va a tomar y se la echa al hombro. Él te sustentará, Él te dará fuerza, Él te hará entender, Él pondrá en ti esa ejercitación para que tú hagas crecer tu fe frente al problema, frente a la dificultad y puedas salir adelante. Pero no podemos nosotros hablar cosas como que parece que estamos vendiendo productos de la feria. Alma querida, yo le digo que venga usted a Cristo porque se le van a acabar todos. Y vino el vecino que está con un cáncer terminal y más encima tiene 6 dividendos sin pagar. Ya le dije, oye hermano, y yo llegué al Señor, pues, entregué mi corazón a Cristo. Estoy más endeudado que el año pasado, pues. Y se dejó con el cáncer al hombro. Hermano, el Evangelio no es una venta de producto comercial, es una palabra seria, es una palabra de bendición, de esperanza, pero tenemos que hablarla como ella es, como ella nos enseña, como ella nos dice. Ah, pero sí, la escritura dice que echen sobre mí, ella sobre mí tu carga y yo te la llevaré. No, no lo dice, no lo dice. Usted lo inventó. Alguien lo escuchó y lo escuchó él. Lo que sí dice que echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Es decir, dice la escritura que el problema no te va a durar toda la vida porque el Dios eterno tiene el control. Él tiene el control. Entonces, en este aspecto, hermano, es donde nosotros tenemos que ser documentados en la palabra del Señor y no quedarnos porque lo oímos, porque me dijeron. No, sí, dicen tantas cosas erradas en estos tiempos que nosotros con mayor razón tenemos que ir a la lectura de la palabra. Yo lo admito en el siglo pasado, se lo admito a mi madre.
porque no sabe leer y no sabe escribir. Pero, hermano, los que saben leer y saben escribir no pueden seguir con el mismo error, pues. Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos e ir a la palabra del Señor y confirmar que lo que digamos sea cierto, sea verdadero. Dice la palabra del Señor, venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, estimados hermanos, en las cosas que decimos, porque las tenemos que decir con una clara convicción y de acuerdo a cómo está en la Sagrada Escritura. Voy a dejar un momento para comentarios y luego proseguimos. Y bien, después de este tiempo de compartir en intimidad, quiero a continuación compartir con ustedes una pregunta que me llegó a través del WhatsApp de nuestra clase y dice, me gustaría si fuera posible compartir con nosotros a través de la clase o si usted gusta me puede responder en privado. ¿Qué es lo que verdaderamente debemos de entender con sentirse digno o indigno? ¿Por qué razón? Porque yo a veces escucho a personas que hablan de que nosotros no somos dignos delante de Dios. Mire, es una pregunta muy buena, porque yo le puedo decir que en mis años de niño escuché muchas veces a los hermanos decir eso, y como yo era niño, solamente prestaba atención, por lo tanto no tenía el discernimiento, la razón, ni el fundamento para decir eso está bien o está mal. Pero luego, cuando ya me desarrollé y empecé a tener conocimiento de la palabra del Señor y empecé a entender la escritura, y por sobre todas las cosas entendí lo que significa la gran bendición de Dios, el gran privilegio del Dios eterno, de ser salvo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas expresiones que muchas veces empiezan por ahí a pulular de un púlpito a otro, no sé verdaderamente cuál es el sentir que tienen las personas cuando empiezan con este tipo, yo le llamo mala propaganda, porque en vez de ser palabras que den ánimo a los oyentes, son palabras que los van subiendo ahí, apesadumbrando, decayendo en el espíritu. En primer lugar, para dejar bien en blanco y negro, nosotros debemos de entender que como seres humanos, lejos de la bondad, de la misericordia del Dios eterno a través de la dádiva de su Hijo humanado, nuestro Señor Jesucristo, quien fue la ofrenda perfecta para salvar nuestras almas y librarnos de la muerte eterna a causa del pecado que había en nosotros. Y Él entregó a su Hijo Jesucristo por un sacrificio único, irreversible y vigente todavía su obra salvadora sobre esta tierra. Aquellas personas que en este mundo viven y pasan su tiempo y su vida y no se relacionan absolutamente nada con Dios, no son dignos de entrar un día a la gloria ni a la vida eterna del soberano Creador y nuestro Señor Jesucristo. Cuando sea allí el juicio en el trono blanco, no los va a encontrar registrados en el libro de la vida del Cordero. Entonces, van a resucitar en conciencia, pero para muerte eterna. Ahora, ¿qué sucede con los que hemos aceptado? Aceptado la bendición del Dios eterno, de esta obra maravillosa que hizo con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, que está muy bien enseñado allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que cree. ¿Y qué pasa con los que no creen? Mas aquel que no creyere, este será condenado. O sea, desde el principio de cuando el Señor Jesús dijo esa palabra, están con la advertencia para el que no cree y también con la bendición para el que cree. Entonces, amados hermanos, eso de la dignidad e indignidad quedó atrás
Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y tú le has aceptado como tu Señor y Salvador, eres una persona digna delante del Dios eterno y soberano. Entonces ya no soy indigno, ¿no? Porque eres hecho hijo de Dios, hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene potestad, dice la Escritura, no es invento mío, lo dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, estimados oyentes, hermanos, alumnos que están aquí pendientes en esta clase, ¿cómo vamos nosotros a dar por entendido que siendo salvos por Cristo, vamos a seguir siendo indignos, amados hermanos? Lo que nosotros sí reconocemos es que no siendo merecedores de tan inmensurable don de gracia, el Dios eterno tuvo misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Ahora podemos bosquejar también algunas palabras respecto a lo que significa ahora andar. El andar digno no es otra cosa más que un comportamiento digno. Y eso, amados oyentes, es simplemente comportarnos como verdaderos ciudadanos aquí en esta tierra, ordenados, respetando las leyes, respetando a nuestro prójimo, pagando nuestros impuestos, si tenemos un trabajador, pagándole su sueldo como corresponde, si tenemos un empleado en la casa, poniéndole sus imposiciones. Eso es ser digno delante de Dios, cumplir con lo que, no solo con lo que la sociedad tiene establecido para nosotros, sino también cumplir con los mandamientos que Dios nos da a cada uno de nosotros a través de su palabra. Es cierto que si nosotros nos miramos delante de Dios, no somos merecedores de tan grande misericordia, pero a través de su Hijo Jesucristo, Él nos abrió la puerta para ser ellos hijos de Dios. Fíjese que cuando el apóstol Pablo se, allí trabaja en la carta de los Efesios y de Colosenses, él está haciendo precisamente una advertencia a cada uno de los hermanos de la iglesia, de los Efesios como de Colosas también, a que tengan un comportamiento digno, para que andéis, dice él, como es digno, allí en Efesios 4:1 y en Colosenses 1:10. ¿Ya? El apóstol Pablo enraiza mucho el comportamiento del creyente a través de la carta de los Efesios. Y en los 3 primeros capítulos, el apóstol Pablo anima a los creyentes con la gloriosa verdad de la gracia de Dios al escogerlos del mundo. ¿Para qué? Para que fueran santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Amado hermano, entonces, ¿cómo puede andar con esas cosas de costumbre del siglo pasado? Ay, es que parece que no soy digno delante de Dios, por favor. Luego, cuando el apóstol prosigue con su enseñanza, al entrar allí al capítulo 4, habla acerca de lo que es el andar dignamente, dice, siendo practicantes y exhortándonos de acuerdo a la vocación y a la posición que tenemos en Cristo. Y lo explica de la siguiente manera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, ¿qué es para el apóstol Pablo andar dignamente? Sepan comportarse entre ustedes, amados hermanos. Eso está diciendo. Sean humildes, no significa sean miserables, no, significa un temple, un carácter, un temperamento humilde para tratar con todas las personas con mansedumbre, evitando la altivez, la ira, el enojo y soportándose con paciencia, buscando siempre mantener la unidad en Cristo. Eso es andar como es digno, amados hermanos.
pero no podemos caer en esas confusiones y en esos errores, en esos temores. Yo, en lo personal, muchas veces me dan ganas de tomar a esos predicadores que hacen estas predicaciones ahí de meterle miedo a la congregación en vez de entregar palabra con fundamento, palabra que llegue al corazón del oyente. Lo primero que parten diciendo, ¿y si el Señor viniera hoy? ¿Está usted preparado? Y ahí parten los hermanos diciendo, amén, Dios nos ayude, con tu ayuda, Señor. Sí, Señor, confiamos en que tú tienes misericordia de nosotros. Y luego siguen diciendo otra andanada de preguntas. La verdad es que yo muchas veces me cuestiono y digo, me da la impresión que estos hombres ni siquiera ellos están convencidos en que han creído. Por eso que sus mismas dudas y sus mismos temores y sus mismos miedos aprovechan el púlpito para hacerlo público con los demás. Y eso no está bien, no está bien. Porque el andar en la escritura como es digno se refiere a la conducta diaria de la persona. Eso es, el andar dignamente como Dios quiere. Y está muy bien expresado allí en Efesios 2, el versículo 10, donde dice que Dios ha ordenado que sus hijos anden en buenas obras. Es decir, que nos comportemos bien, amados hermanos. Y de igual manera también el apóstol Pablo anima a los hermanos de Colosas rogándoles que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa la longanimidad? Que es distinto a paciencia. Paciencia es la resistencia en la prueba. Y la longanimidad es soportar a las personas. A eso nos está llamando. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos que el andar dignamente se está refiriendo a la conducta de la vida diaria y que debe ser concordante nuestras acciones con nuestras palabras y con nuestra presentación. Lo que nosotros mostramos debe ser concordante con lo que llevamos por dentro. No podemos ser solo excelentes predicadores en el púlpito de cuello y corbata y en el trabajo somos unos chaparrales que nadie nos reconoce como verdaderos cristianos. Ahí es donde estamos mal, estimados hermanos. Por eso que hay muchos que después cuando se suben al púlpito se reconocen ellos mismos indignos, pero para sacarse el pillo andan tratando a los demás con indignidad, pero son ellos los que tienen el problema, porque lo que demuestran no es lo que verdaderamente hay en sus vidas. Así que yo creo que debemos de tener cuidado frente a esas cosas y cuando usted escuche alguna situación así, investigue y lo más probable es que usted va a encontrar una falencia en esa persona, porque nosotros sabemos que tenemos que fructificar en toda buena obra. Tenemos que crecer constantemente en el conocimiento de Dios. Tenemos que usar el poder de Dios para soportar con gozo y perseverancia y con paciencia y dar gracias a Dios, al Padre, por todo lo que Él hace por nosotros. Porque hemos sido llamados con un llamamiento santo. Eso lo dice 2 Timoteo 1:9. Por lo tanto, nosotros, si queremos proceder con un andar respetuoso, no solo por la sociedad, sino que también agradable a los ojos de Dios, ello, amados oyentes, nos lleva a cada uno de nosotros a vivir como el Señor Jesús nos manda, de modo que manteniendo siempre la fidelidad al Señor y también un comportamiento íntegro ante nuestra comunidad. Los verdaderos creyentes deben mostrar el fruto del Espíritu que vive en ellos.
Así lo dice Juan 14, 17 y Gálatas 5, del 22 al 23. Así que, amados hermanos, les dejo esta respuesta a su inquietud y vamos ahora a los comentarios por interno. Quiero compartir con ustedes algunos antecedentes que espero les sean de gran ayuda relacionados con el ministerio de los oficiales, de los diáconos y de las diaconisas en la iglesia. Esto está basado en las enseñanzas que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. ¿Ah? Cuando ustedes examinan ahí este hermoso capítulo, allí había una necesidad en medio de la iglesia de aquel tiempo. ¿Qué había ocurrido? La iglesia estaba creciendo, entonces era necesario que se aumentara el número de personas comprometidas en el servicio de la iglesia, es decir, en la administración, porque los discípulos, ellos sacaron sus cuentas, entonces ellos dijeron, bueno, como aquí hay un problema, se había presentado un problema social, que era la distribución de los bienes sobre las viudas. ¿Sobre cuáles viudas? Las viudas que vivían en Jerusalén y las viudas que producto de la migración habían llegado a la ciudad de Jerusalén. Entonces, había una diferencia. Para las viudas de Jerusalén, un ejemplo, se les entregaba 1 kilo de mercadería y para las viudas que habían llegado se les entregaba medio kilo. Entonces partió ahí una discusión porque eso es lo que nos menciona. Hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos eran los judíos que se habían desarrollado en la diáspora y los hebreos eran los judíos que vivían en el área de Jerusalén, pero eran judíos. Entonces estos decían, oye, a nosotros no nos están tratando bien, algo está pasando aquí, porque dice que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese es el problema que había allí con respecto a las viudas. Entonces dice que los 12, refiriéndose a los discípulos, ellos convocaron a la multitud, le colocan una claridad ante el problema y le dicen, amados oyentes, aquí se da esta problemática, pero no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo primero que debemos de entender al trasluz de la escritura, que la expresión mesas no solo significa tal vez un lugar donde se servía comida. También, si yo reviso la palabra del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al templo, ¿qué fue lo que dio vuelta? Las mesas de los cambistas. Por lo tanto, yo he oído algunas veces decir que los diáconos son los que tienen que preparar las once, los que tienen que preparar el almuerzo, los que tienen que preparar el cumpleaños y que el cumpleaños sea bueno, que haya harta torta. Mire, eso es lo mínimo que tienen que hacer los diáconos. Porque cuando yo reviso el pasaje del libro de los Hechos, yo me doy cuenta que de esos diáconos salieron hombres que murieron por la causa de Cristo. Murieron por la causa de Cristo y no atendieron ni una mesa, porque la escritura así lo menciona. Estaba esta situación y ellos la presentaron y ellos buscaron personas adecuadas para solucionar esto de dedicarse al trabajo social. Porque la función primordial de la iglesia no es andar repartiendo cajas de mercadería. La función primordial de la iglesia es traer almas al arrepentimiento. Y lo social viene después. Los mormones hacen eso. Cuando quieren enrolar a uno, le buscan trabajo, lo meten a trabajar en una empresa y le dicen, si tú te quedas con nosotros, el trabajo se mantiene, pero si tú te vas, el trabajo se termina. Eso hacen los mormones. Pero nosotros
predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra prioridad es que las almas lleguen a Cristo y se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Cristo y no sigan viniendo a la iglesia porque una vez a la semana le estamos pasando una cajita de mercadería. Ahí estamos actuando mal, porque primero tiene que haber convencimiento, arrepentimiento, conversión, perdón de pecado, discipulado, bautismo, servicio en la iglesia. Ese es el paso que deben tener los creyentes. Y dice la palabra del Señor que allí eligieron a unos varones y note usted, por eso que yo le dije, si todos ellos se dedicaron al servicio que se les había encomendado. Porque ¿cuál era la tarea que ellos tenían que hacer? Ellos tenían que salir por la ciudad a recoger las ofrendas. Y las ofrendas consistían en dinero o en comestibles. Juntaban esas ofrendas, la llevaban a un determinado lugar y desde ahí las distribuían, especialmente la distribución el día viernes, porque usted sabe que los hebreos guardaban el sábado. Si la viuda no tenía para hacer comida el día viernes, ¿cómo iba a pasar el día sábado? Entonces la preocupación era que pudieran reunir el dinero necesario, los comestibles necesarios para distribuirlos a tiempo, para que alcanzara para todos. Y entre las personas que estaban allí, dice la palabra del Señor, estaba eligieron dentro de la multitud a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, un hombre sobresaliente, sobresaliente, Esteban. Y luego viene Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármena, Nicolás, prosélito de Antioquía. Y luego a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí yo quiero hacerle otra pregunta a usted. Y parece que vamos a tener que ir a una pausa porque aquí vamos a empezar a arrugar la frente. Cuando llegan los discípulos y le impusieron las manos, oraron por ellos, colocaron bendición sobre ellos. ¿Los ungieron o colocaron bendición? Y bien, después de este tiempo de comentarios individuales aquí en el cual hemos sido instruidos los unos para con los otros y por supuesto también basándonos en la experiencia. Así que ahora podemos ir dando una conclusión sobre la pregunta que habíamos hecho respecto a qué es lo que hacemos específicamente con el cargo de los diáconos o de los oficiales, de la diaconisa o cualquier cargo dentro de la iglesia. Eso nosotros tenemos que clarificarlo muy bien. Cuando yo examino la palabra del Señor, fíjese que encuentro que a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, a ellos se les ungía en su cargo y ellos lo cumplían de por vida. Pero ¿qué nos muestra a nosotros la práctica de la iglesia cristiana? En lo personal, la práctica que yo he vivido, tengo ya más de 60 años y siempre he estado viviendo en una comunidad cristiana, desarrollando mi vida, ejerciendo la fe también, ejercitando la fe en una comunidad cristiana. Por lo tanto, lo que nosotros debemos de hacer cuando designamos un cargo a un hermano y les damos un tiempo, el encargado de la música, el encargado de la escuela dominical, el encargado del grupo de ciclistas, el encargado del grupo de predicadores, el encargado del grupo de voluntarios. Son todas personas al iguales como nosotros que tienen una vida temporal y por lo tanto también tienen capacidades que son temporales, no son eternas, ni tampoco son perpetuas. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos un ciclo de vida útil y luego ya empieza un ciclo de vida en el cual empezamos a volcar nuestras experiencias. Entonces, ¿qué nos enseña? Es que todo bajo el sol tiene su tiempo, todo tiene su tiempo.
Entonces, lo más adecuado es cuando designamos un cargo dentro de nuestros hermanos, que sobre esos cargos, sobre el trabajo que ellos van a realizar, nosotros coloquemos una bendición de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestros hermanos van a poder ejercer en el tiempo en que ellos tienen salud y vida. No así si nosotros, por querernos asegurar la responsabilidad y la continuidad del hermano, colocamos una unción sobre él, con lo cual le estamos obligando de por vida que tenga un cargo. ¿Y qué respuesta damos cuando las personas con los años sufren deficiencias físicas? Ya no pueden caminar, tienen que estar en silla de ruedas, tienen que usar muletas, muchas veces personas que tienen otros problemas cerebrales, en fin, en los cuales ya quedan limitados y no pueden seguir ejerciendo el cargo. ¿Cuál fue la mirada del administrador responsable? ¿Cuál fue la visión del administrador en colocar ese cargo? Tenemos que actuar con sabiduría delante de Dios. No podemos pensar en la perpetuidad de una responsabilidad, porque todo lo podemos hacer. El ciclista, por ejemplo, ¿hasta cuándo va a poder andar en bicicleta? Cuando pueda, dijo alguien por ahí. Sí, pero ¿será prudente que una persona ande en bicicleta a los 80 años? ¿10 kilómetros? No, 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 no. Pues podrá salir y dar una vuelta en el entorno de su casa, pero ya no tiene la misma fuerza, ni la misma capacidad, ni la resistencia física para ir de un lugar a otro grandes distancias. Entonces, esas son las cosas que tenemos que pensar. Y muchas veces, debido a nuestra falta de entendimiento, de comprensión de la palabra de Dios, entendiendo bien lo que queremos y hacia dónde estamos mirando, como que amarramos a nuestros hermanos en una responsabilidad en la cual ellos pueden ejercer mientras son jóvenes y tienen vitalidad, pero cuando ya han entrado en edad y no pueden hacer lo mismo que hacían en los años anteriores, entonces no será prudente y no será bueno y agradable delante de Dios que vamos reemplazando a aquellos de nuestros hermanos. Pero no siempre las situaciones ocurren así. Muchas veces las personas prefieren ahí mantener una responsabilidad aún a costa de las enfermedades y de los dolores. Y a eso nos llama la palabra del Señor, a cada uno de nosotros, a ser sabios, prudentes y entendidos. Y bien, estimados alumnos, hermanos y hermanas y todos aquellos que tendrán la oportunidad de oír esta clase, la clase de orientación ministerial, clase número 8 que hemos estado compartiendo en este día con cada uno de ustedes. Ya vamos cerrando por el día de hoy. Ha sido muy interesante la clase y la hora también ha transcurrido, que no nos hemos dado cuenta de ello. Pero esperamos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida, volvernos a encontrar y tal vez con otra temática o prosiguiendo, profundizando en alguno de los temas que durante esta clase hemos compartido. Así que deseo para cada uno de ustedes la bendición del Dios eterno y su paz y su misericordia sea sobre cada una de vuestras vidas. Y que siempre esté presente en ustedes la fe, la esperanza y el amor, pero por sobre todas las cosas, el amor. Dios les bendiga.